Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Ok, vamos a ver la clase número 1 del grado ciclo 5, 10 y 11D, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana, del área de matemáticas. Ok. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tema principal se llama números reales. Y el tema del día de hoy es números racionales. Números racionales. La relación entre la población de cada región y el total de la población mundial se puede expresar mediante números racionales. O sea, estos números pueden escribirse como una fracción o un número decimal, así como lo está mostrando la tablita. O sea que estos números en matemáticas son números racionales. Por ejemplo, en esta última facilita el proceso para identificar cantidades porcentuales, como se muestra en esta tabla, para cada región. Ejemplo, para la región de África, pues esta sería la numeración racional, ¿sí? Y también se van dando en un porcentaje. Como se pueden dar cuenta, puede escribir una fracción o un número decimal para cada uno. Miren, listo. Entonces, eso le vamos a llamar nosotros en este curso números racionales. Entonces, cada uno de ustedes en su cuaderno me va a analizar de acuerdo a esa tablita, ¿sí? Me dice que las medidas usadas en demografía generalmente se refieren a la proporción o porcentaje en que un evento se presenta en una población. Por ejemplo, aquí tenemos los lugares América, Europa, África y Oceanía, donde tienen una población. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, fíjense, esto nada más es para analizarlo. Los datos de la tabla que estamos en estos momentos muestran las cifras aproximadas de la población en el 2015. Con base en ellos, usted me va a contestar esa pregunta en el cuaderno. ¿A qué porcentaje de la población mundial corresponde la población de cada región? Les repito, recuerdan que esta es la tabla de base. Entonces, así debe ser la respuesta. Más o menos así como está aquí. O sea que este estilo de tablita me lo van a hacer similar al que les mostré anteriormente. Vamos a definir qué son números racionales. En el sentido amplio de la explicación, los números racionales se definen como el cociente de dos números enteros con denominador diferente de 0. O sea, en el sentido estricto, un número racional es el conjunto de todas las fracciones equivalentes a una dada. De todas ellas, se toma como representante de dicho número racional la fracción irreducible, es decir, la que está simplificada al máximo. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, nos dice que el número racional 2 sobre 3 sería igual a todos estos simplificados que tenemos en el momento. Por ejemplo, el 8 es divisible por 2 y el 12 es divisible por 3. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice que no? El 6 es divisible por 2 y el 9 también es divisible por 3. El 4 divisible por 2. El 6 es divisible por 3. El menos 2 es divisible por 2. Sí, señor. Todos estos números que son negativos son divisibles. ¿Ya? Esto quiere decir que el conjunto de todas las fracciones equivalentes a la fracción 2 sobre 2
la cual es usada como representante del conjunto por ser la que está simplificada al máximo. ¿Ok? Entonces, hagamos otro ejemplo. Como el cociente de dos números enteros puede dar un decimal exacto o periódico, estos también son números racionales. Por ejemplo, el número 7,45 es un número racional. ¿Saben por qué? Porque si usted divide estos dos números, 149 entre 20, me da este valor. O sea que en este caso, la expresión decimal tiene un número finito de cifras decimales. ¿Ok? Miren, hay otro número racional, como por ejemplo, que es este que está aquí, el número 2,478. Es racional, ¿por qué? A ver, porque el cociente, porque es el cociente de la fracción, esta fracción que está aquí, 409 sobre 165. Si usted utiliza la calculadora, 409 lo divide en 165, le va a dar el número 2,478. Para aquellos que tienen la calculadora cerca, lo pueden hacer. Entonces, el número decimal tiene un número infinito de cifras decimales, ¿sí o no? Porque vea, aquí hay varias cifras decimales. Tiene 3 en estos momentos, en el que se repite una secuencia fija de cifras llamadas periodos. Recuerda cuando vieron eso por allá en sexto, séptimo. ¿Oyeron? Se llamaba periodo. Periodo, este tipo de cifra, después de que pasa la coma hacia allá, se le llama la cifra periodo. En este caso, ¿cuál sería el periodo? El 78, ¿verdad? Que es esta partecita que está señalada en este punto. Quiere decir que cuando yo les pregunte cuál es el periodo de una fracción, usted ubica los últimos números. Listo. En este caso, para los números racionales. Bueno. Seguimos. Otro ejemplo. Vamos a trabajar otro ejemplo. Aquí viene otra parte que se llama fracción geratriz, que es a partir de un número decimal exacto o periódico, se puede calcular la fracción equivalente a ese mismo número. Y eso se le llama fracción geratriz. Dijimos que llamamos a esta fracción geratriz, que es a partir de un número decimal exacto o periódico, que se puede calcular la fracción equivalente hacia el mismo número. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, este que está aquí. La fracción geratriz de un decimal exacto tiene como numerador el número sin decimales y como denominador la unidad seguida de tantos ceros, así como lo dice aquí. ¿Y lo ven? De tantos ceros como cifras decimales. Tiene el número decimal, por ejemplo. ¿Cuántas cifras tiene el decimal? Tiene, después de la coma, tiene 2 números, ¿verdad? Por lo tanto, la unidad debe ser de 100, porque tiene 2 ceros. Se colocan los números de ceros tantos como sean las cifras decimales que tenga el número decimal. Entonces, una vez obtenida la fracción geratriz, se simplifican, ¿sí? Estos números, o sea, si es posible, se simplifican o se hace el cálculo. 745 simplificado da 149 y simplificado el 100. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del número que está simplificando este número? Este número
que está aquí. Por ejemplo, el 5. ¿Por qué? Porque mire lo que les voy a decir. 745 entre 5 me da 149. Y 100 entre 5 me da 20. Y esta es la respuesta de esta operación en base a la fracción geratriz. ¿Ok? Profe, ¿me podía explicar de nuevo? Que no lo entendí bien, se me trabó el audio y no lo pude escuchar bien. Bueno, mucha atención, por favor, porque... Listo. A ver, dice, la fracción geratriz es a partir de un número decimal exacto o periódico. Periódico es el que tiene varias cifras o las últimas cifras después del decimal. Se puede calcular la fracción equivalente hacia el mismo número. Por ejemplo, como tenemos este ejemplo que está aquí. La fracción geratriz de un decimal exacto. Un decimal exacto, perfecto. Tiene como numerador el número de decimales y este es el número de decimales, véalo aquí. Y como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como sea posible, o sea, este punto que está aquí, ¿sí? Este es el denominador y este es el numerador. Entonces, este tiene tantas cifras de acuerdo al número que tenga el decimal. Entonces, si nosotros dividimos, simplificamos, al simplificar, tengo que buscar un número que multiplicado por este y por este me den lo mismo, me den otro número. En este caso es el 5. ¿Por qué? Porque usted divide 5 entre 745 y me da 149. Y 5 entre 20 me da, entre 100 me da 20. ¿Ok? Y esta es la forma de nosotros dar como resultado la fracción de generatriz. ¿Ok? Seguimos con otro ejemplo. Se observa cómo hallar la fracción generatriz correspondiente a un número decimal periódico. Entonces, ¿cuál es el número decimal? Este. ¿Cuál es el periódico? Este que está aquí con una, ¿cómo es que? Como con un gorrito, vea. Como con un gorrito. Vamos a ver aquí para que lo puedan ver en la pantalla más gigante. Listo. Entonces, fíjense, este es el decimal y esto que está aquí es la parte periódica. Entonces, la cifra del número sin comas ni periodo tendría que ser esta, ahí, menos las cifras situadas antes del periodo. ¿Cuáles serían las cifras situadas antes del periodo? Serían estas. Entonces, y este que está acá sería tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, ¿cuántas cifras tiene el periodo? Tiene 3 cifras decimales. Serían tantos como 0, ¿sí? Entre la coma y el periodo. Entonces, si nosotros hacemos la operación, este número se lo restamos a este, me da 10.022. Sobre este número, quiere decir que yo divido en mi calculadora 10.022 entre 990 o hago una simplificación. ¿Qué puedo hacer? Si yo divido estos dos números, hay que simplificarlos, recuerda. Si yo divido tanto este número como este con el 2, me da este número y me da este número. Y esta es la forma como nosotros hallamos la fracción generatriz o la descomponemos prácticamente. ¿Ok? Está facilito todo esto. La idea de traerle varios ejercicios es con ese objetivo. ¿Ok?